Viernes, 17 de enero de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9802. Tipo, aislada. Delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Para su acreditación es necesario que el monto y la forma de la obligación alimentaria se encuentren fijados previamente en convenio o resolución judicial. Interpretación del artículo 188 del Código Penal para el Estado de Guerrero vigente hasta el 30 de noviembre de 2014. Hechos. Un juez penal dictó auto de formal prisión en contra de una persona por estimar acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Previsto en el artículo 188 del Código Penal del Estado de Guerrero, vigente hasta el 30 de noviembre de 2014. El Tribunal de Apelación confirmó dicha resolución en segunda instancia. Inconforme, el procesado promovió juicio de amparo indirecto, el cual le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para tener por acreditado que una persona incurrió en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar previsto por el artículo 188 del Código Penal del Estado de Guerrero, vigente hasta el 30 de noviembre de 2014, es preciso que el monto y la forma de la obligación alimentaria se encuentren fijados previamente de manera clara, ya sea de forma convencional o judicial, como señala el Artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, de tal suerte que sea posible comprobar que la persona inculpada sabía exactamente a qué estaba obligada y, por tanto, a partir de cuándo y bajo qué condiciones podía ser imputada penalmente ante el incumplimiento de dicho deber. Justificación. Si bien es cierto que en su primer párrafo el artículo se limita a sancionar a quien no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, de la lectura integral del precepto se advierte que se refiere específicamente al incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Es decir, el tipo penal exige la acreditación de un elemento normativo de valoración legal, consistente en que el inculpado hubiere dejado de cumplir con una obligación alimentaria que le era legalmente exigible según lo que establece la legislación civil. Pues es precisamente en dicho ordenamiento en donde se establece el contenido y alcance concreto de dicho deber jurídico. Ahora bien, de la interpretación armónica del tipo penal en cuestión a la luz del Código Civil de la entidad específicamente de su artículo 397 es posible concluir que para acreditar la existencia de un incumplimiento total o parcial de los deberes de asistencia familiar es preciso que el monto y la forma de estos se encuentre determinado previamente en convenio o sentencia. Exigencia que resulta justa y lógica, pues de otra manera se permitiría que sea la autoridad ministerial o judicial penal quien determine ex post, es decir, con posterioridad al hecho y de forma por demás discrecional o subjetiva incluso, arbitraria cuanto es lo que resultaba indispensable para la subsistencia del sujeto pasivo. En contravención a los principios de exacta aplicación de la ley penal, culpabilidad e irretroactividad de la ley en perjuicio, y al margen incluso de los requisitos que establece la legislación civil para determinar la necesidad y la proporcionalidad de los alimentos. Tal interpretación resulta además congruente con la doctrina que ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar normas y tipos penales similares. Como se advierte de la contradicción de tesis 126/2008 y la acción de inconstitucionalidad 78/2021. De hecho, en la contradicción de tesis 47/2006, la primera sala fue enfática al señalar que para poder establecer consecuencias jurídicas a partir del incumplimiento de obligaciones alimentarias, es indispensable que tal calificativa se vea precisada por una cuantificación predeterminada que le permita al deudor programar su comportamiento con anticipación, sin temor a verse sorprendido por una consecuencia jurídica que en modo alguno pudo prever. Consideración que a juicio de este tribunal colegiado resulta aplicable por mayoría de razón en la materia penal, pues es en este ámbito donde cobran mayor fuerza los principios de legalidad, previsibilidad, seguridad jurídica y culpabilidad, en atención a los bienes o valores que se encuentran en juego. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 21º Circuito. 2 de 2. Registro Digital, 202-9803. Tipo, aislada.
Delito de uso de documento falso o alterado. Se consuma cuando el sujeto activo hace uso, a sabiendas, de un documento falso o alterado con la finalidad de obtener un beneficio o generar un daño. Aun y cuando no se hubiere declarado su invalidez o nulidad en la vía civil. Interpretación del artículo 214 del Código Penal para el Estado de Guerrero. Abrogado mediante decreto número 499 publicado en el Diario Oficial del Estado de Guerrero el 1 de agosto de 2014. Hechos. Diversas personas procesadas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento falso o alterado, previsto en el artículo 214 del Código Penal para el Estado de Guerrero. Abrogado en decreto número 499 publicado en el Diario Oficial del Estado el 1 de agosto de 2014. Solicitaron el sobreseimiento de la causa penal seguida en su contra al estimar que el delito había prescrito. El juez de la causa negó la solicitud, por lo que los procesados interpusieron recurso de apelación, el cual fue declarado infundado. En su resolución, la Sala Penal argumentó que el delito de uso de documento falso o alterado se consuma hasta que el documento en cuestión es declarado inválido en la vía civil, pues es a partir de esa fecha que el mismo pierde su validez y no desde que es elaborado o utilizado. Inconformes, los procesados promovieron juicio de amparo, el cual les fue negado, por lo que los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el delito de uso de documento falso o alterado, previsto en el artículo 214 del Código Penal para el Estado de Guerrero. Abrogado mediante decreto número 499, publicado en el Diario Oficial del Estado el 1 de agosto de 2014, se consuma cuando el sujeto activo hace uso, a sabiendas, de un documento falso con la finalidad de obtener un beneficio o generar un daño, aun y cuando no se hubiere declarado la invalidez o nulidad del documento en la vía civil. Justificación. La nulidad y falsedad de un documento son figuras jurídicas que, si bien en ciertos casos pueden estar relacionadas, no son idénticas y tienen consecuencias jurídicas igualmente diferenciadas. Como explicó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 379/2010. La nulidad es una sanción o consecuencia jurídica que el legislador impone a los actos jurídicos imperfectos o indeseables para proteger ciertos bienes jurídicos. Esta puede ser absoluta o relativa, dependiendo de si el vicio resulta o no subsanable. Se actualiza cuando el acto jurídico no cumple con los requisitos de validez y requiere de una declaración judicial por autoridad competente. La falsedad documental, en cambio, constituye un atributo o característica de hecho que, como sostuvo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3596/2016, puede ser material o ideológica. Es decir, puede suceder que el documento haya sido falsificado o alterado físicamente, de forma total o parcial, falsedad material, o bien, que el documento, aunque auténtico, es decir, no alterado, contenga afirmaciones o datos que no son ciertos, falsedad ideológica. En ese sentido, aunque en muchas ocasiones puede ser necesario un juicio de valor, la falsedad documental es una característica o atributo de hecho que bien puede ser corroborado o constatado a través de medios probatorios y sin necesidad de una declaración judicial civil previa. Por tanto, si el tipo penal de uso de documento falso o alterado previsto en el artículo 214 del Código Penal para el Estado de Guerrero, abrogado mediante decreto número 499, publicado en el Diario Oficial del Estado el 1 de agosto de 2014, únicamente exige para su actualización que el sujeto activo haga uso de un documento falso o alterado. A sabiendas de dicha situación y con la finalidad de obtener un beneficio o causar un daño, es incorrecto afirmar que el mismo se consuma hasta que queda firme la resolución judicial que declara nulo el documento en cuestión en la vía civil. Por el contrario, al tratarse de un delito instantáneo, debe entenderse que se consuma desde el momento en que el sujeto activo hace uso del documento falso y a sabiendas, con la finalidad de obtener un beneficio o causar un daño, aun y cuando el mismo no hubiere sido declarado nulo o inválido por los tribunales del orden civil. De ahí que, en términos de los artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 97, fracción 2, del Código Penal para el Estado de Guerrero, abrogado, sea esta última fecha la que deba tenerse en cuenta para efectos del cómputo del término de prescripción de la acción penal.
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 21º Circuito.